habíamos adelantado ya una entrevista con el diputado nacional Tonelli, donde ya la semana pasada se iba a reunir justamente parte de la legislatura para avanzar en lo que es la reforma electoral, este proyecto de reforma electoral, donde está la intención del gobierno nacional de avanzar o de proponer el voto electrónico en todo el país. Para eso vamos a hablar con Javier Esmaldone, que es programador y especialista en sistemas. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Rodrigo López Esclausero te saluda. Hola Rodrigo, buenos días. Bien, ¿cómo andás? Gracias por atendernos. Bueno, vos No, sos por favor. un crítico, digamos, primero sos especialista, obviamente, en la materia, en lo que es sistemas, y entendés que la propuesta del gobierno nacional, a través, sobre todo, del diputado nacional Pablo Tonelli, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, de alguna manera plantea que este sistema de voto electrónico puede generar fraude, o por lo menos no es tan infalible como se lo presenta. ¿Esto es así? En realidad, los sistemas de votación electrónica tienen ya una historia a esta altura de 50 años en el mundo. La realidad concreta es que hoy no vemos en el mundo que se vote usando computadoras. O sea, no es algo que se haya impuesto como tecnología, como los celulares o los cajeros automáticos o el home banking u muchas otras tecnologías informáticas que hoy en día las vemos en todos lados. Hay muchos riesgos cuando uno incorpora específicamente computadoras en el proceso de emisión del voto. Esto no quiere decir que no haya muchos buenos usos de la tecnología informática para mejorar los procesos electorales. Pero, como te decía al principio, pasados 50 años y después de un camino, en muchos casos de ida y de vuelta, la realidad es que los únicos países que votan masivamente, que emiten su voto usando computadoras, son la India, Brasil y Venezuela. Y los países, aquellos que lo han utilizado y que después se retractaron o que dijeron, bueno, evidentemente este no es un sistema correcto, no es el que expresa concretamente una mejor democracia, ¿cuáles fueron? Hay distintos casos. El caso quizás más paradigmático es el holandés, porque ellos fueron los pioneros. Ellos empezaron a investigar este tipo de sistemas en la década del 60. Bien. Llegaron a informatizar el proceso electoral completamente votando usando máquinas, y en un 90% del país, a fines de los 90, principios del 2000, y luego dieron marcha atrás y dejaron completamente de usar voto electrónico, y hoy votan con boleta única de papel. O sea, el primer país que empezó a investigar en la materia y que probó el sistema, avanzó mucho, hoy vota con papel. Hay otros países que no llegaron a tanto porque se dieron cuenta antes, por ejemplo Alemania, ya con las primeras pruebas que se hicieron, se presentó un recurso de inconstitucionalidad y Alemania directamente declaró inconstitucional votar usando computadoras. Reino Unido ni siquiera tuvo que probar mucho, directamente también votan con papel y no hay nada a la vista que haga suponer que piensan cambiar. Incluso los Estados Unidos, que es un país raro, como es raro Estados Unidos en muchos indicadores, que es un país que tiene un largo historial de votar usando máquinas, pero máquinas inicialmente mecánicas, hace más de un siglo. Ellos fueron progresivamente cambiando luego a tecnologías electromecánicas y finalmente electrónicas. La primera patente del sistema de voto electrónico en Estados Unidos data del 74. Y ellos también tuvieron allá por fines de los 90, principios de los 2000, un pico de informatización no del proceso electoral, sino de la emisión del voto, y fue cuando ocurrió el problema del estado de Florida en las elecciones de Bush y Gore. Me acuerdo. Claro. A partir de ahí, el uso de máquinas para votar ha ido retrocediendo, y a la fecha solamente el 30% o menos de los condados se emite el voto usando computadoras. La inmensa mayoría se vota con boletas de papel, haciendo marcas, y después, y ahí viene por ahí alguna confusión, se cuentan generalmente las boletas usando
equipamiento electrónico. Claro, no porque son boletas de lectura digital, digamos, ¿no? Son boletas estándares de papel que uno rellena haciendo marcas con un fibrón, con una lapicera o con un lápiz, y después te pasan por un escáner que las lee esas marcas, pero no son marcas digitales, son marcas analógicas hechas por un ser humano analógico. Bueno, ¿y cómo, Javier, cómo estás, Rodrigo Hipóliti? ¿Cómo es el caso de Bélgica con este tema? Mira, el caso de Bélgica también es bastante paradigmático porque ellos llegaron a una implementación total y tuvieron varios problemas y están todavía en discusión gran parte, y el Parlamento Valón, que representa algo así como el 40%, porque ellos son un país bien federal, está dividido en tres. El Parlamento Valón ya dejó de usar máquinas de votación y está pidiéndole al resto de Bélgica que también lo haga. Es un tema que está en este momento en gran discusión. Está claro. Ahora, ¿cuál es el principal problema, Javier, de la utilización del voto electrónico? ¿Es la vulnerabilidad del sistema? ¿Es poder justamente tener una fiscalización lo más transparente posible? ¿Cuáles son los puntos o los ítems por los cuales entendés que justamente el voto electrónico no es lo más adecuado para una democracia concreta? Mira, viendo la experiencia, ya como te decía, de 40, 50 años y la multiplicidad de casos en los mismos Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos es un país muy federal y cada condado decide cómo votar. Sí. Entonces, si uno va a Estados Unidos nada más, que además tiene una larga tradición democrática, ve que hay una miríada de sistemas de votación, pero de los más variados, ¿sí? Y después también tenemos el resto del mundo, que también se han probado sistemas de muchísimo tipo. Ahora, el denominador común en esto, y que es la razón que expuso el Tribunal Constitucional alemán cuando declaró inconstitucional el uso de máquinas de votación, es que cuando se incorpora o se interpone, mejor dicho, entre el votante y la expresión de su voluntad electoral, un elemento opaco y complejo como es un sistema informático, este pierde el control. Bien. Pierde, o sea, yo puedo saber, puesto frente a una computadora, y digo yo, por ejemplo, que soy programador, que hace 20 y pico de años que estoy en esto, que algo entiendo, puesto frente a una computadora que me trajo un tercero, yo no puedo asegurarme por mis propios medios de que esa máquina, por ejemplo, no está haciendo alguna otra cosa más que permitirme votar. No está almacenando mi voto, no está transmitiéndoselo a un tercero, o podría permitir que de alguna forma luego se reconstruya, por ejemplo, cómo voté. Está bien, Javier, pero en torno, Javier, en torno sí. a eso, digamos, han habido escándalos con urnas en el país a lo largo de toda la historia democrática que son bastante más aberrantes que lean los votos, digamos. En Rosario parecían urnas flotando en el río. Las urnas se pueden quemar o se pueden tirar al río, tengan boletas únicas, boletas partidarias, boletas electrónicas o de cualquier tipo que se invente. Si el problema va a ser cómo evitamos que alguien le prenda fuego a una urna, no pasa por la incorporación informática, o difícilmente pasa por la incorporación informática. Por eso digo, a ver, a mí lo que me hace ruido de la incorporación informática es que no tenga soporte papel, que digamos, que uno vaya a una computadora, ponga el voto y que salga, además del que queda en la computadora registrado, salga un papel con tu voto que vos pones en una urna. La verdad no me hace ruido, porque en algún momento van a tener que leer las dos cosas, lo que dice la urna y lo que dice la computadora. No me parecería confiable, ni seguro, ni fiable una situación donde yo pongo el voto en una computadora y queda ahí o se va por internet a algún lado y no tengo un soporte de papel que vea que esté sellado y demás como cualquier voto y que quede en una urna, digamos. Se supone que hay que comparar partidas y que tiene que tener un soporte que no sea el electrónico, y eso es lo que se propone en teoría, ¿o no? Eso prácticamente está fuera de discusión en el mundo, ahí tenés toda la razón. Y otra vez, si uno mira la evolución de estos sistemas, inicialmente los sistemas usados no tenían respaldo en papel. Claro. De hecho, el sistema usado actualmente en la India y en Brasil, dos de las democracias más grandes del mundo, no tiene respaldo en papel. Son tecnología de hace 15 años. ¿Sí? Ahora, Venezuela, por ejemplo, sí tiene respaldo en papel.
Y en el resto del mundo tampoco son tan tontos y han ido en ese sentido. El problema por el que se ha abandonado otra vez no es por la falta de respaldo para asegurarme el resultado, sino por una cuestión de preservación del secreto. Volvamos 100 años atrás. 1912, la ley Sáenz-Peña, el gran salto que significó la implementación de la ley Sáenz-Peña fue la implementación del voto secreto. ¿Sí? Antes, pensemos claro. cómo era antes. El sistema electoral antes no tenía ningún problema, no estábamos discutiendo cómo serían las boletas o cómo se contarían. ¿Por qué? Porque la gente desfilaba frente a una mesa y decía de viva voz a quién quería votar. No había ningún problema para llevar la cuenta de los votos. No había ninguna posibilidad de que alguien le cambiara el voto, un voto por otro, porque era público. Ahora, sabemos que había otro problema, la gente no votaba libremente. Entonces, la garantía del secreto del voto tiene que ver con la libertad del votante de elegir. Si ponemos un sistema por rápido, por cómodo, por confiable que sea respecto del resultado, pero debilitamos el secreto del voto, estamos rompiendo todo realmente. Porque ahí sí es donde triunfa. ¿Por qué funciona el llamado asistencialismo, la compra de votos con los bolsones que también hemos visto, los 600 pesos que hemos escuchado de boca de candidatos a intendentes, decir que pagaba a la gente para que lo votara? Porque el votante, de alguna forma, real o falsa, se lo convence de que van a saber cómo votó. Por ejemplo, dándole una boleta marcada. Sí. ¿Sí? Sí, entonces, sí, está claro. Si yo logro meter, aunque sea la duda, al votante, y pónganse en lugar de una persona cuyo subsidio o su trabajo o el de su familia o su techo o su vida dependen de a quién vote, y esa persona tiene la mínima duda de si alguien va a poder saber cómo votó, va a agachar la cabeza y va a votar como le mandan. ¿Sí? Así de importante es el secreto del voto. Está claro. Entonces, y repito y pongo el énfasis aquí, ni siquiera tiene que ser real, es la percepción del votante, ¿sí? La garantía del secreto del voto, ni siquiera tiene que estar en riesgo el secreto. Está claro. ¿Sí? Y eso, con un sistema informático no hay auditoría que valga. A mí me pueden poner una auditoría enfrente con 25 sellos, y si de eso depende mi trabajo, mi vida, mi techo o de mi familia, no voy a correr riesgo. Me va a importar muy poco que los expertos digan que eso funciona bien. Y si uno lee el fallo alemán, eso está en el fondo, en el corazón del fallo alemán, la posibilidad del votante de asegurarse de que las cosas están bajo su control, en ese momento tan íntimo y tan importante que es la emisión del voto. Está claro. Javier, gracias por el contacto en Rompecabezas, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Javier Esmaldone, que es programador y especialista en sistemas, a propósito de este avance que hay desde el gobierno nacional con la intención de generar el voto electrónico en todo el país a partir similar a la experiencia de Capital Federal, ¿no? Hasta ahora es el único que lo había hecho, o en alguna provincia en el sur, me parece, Me ¿no, suena Rodri? que hay una más. Hay una provincia en el sur, si no me equivoco, que también estaba con la emisión del voto electrónico. Bueno, es parte de lo que se está discutiendo. La semana pasada lo hablábamos con el diputado Tonelli del PRO y nos parecía interesante también conocer un poco por qué está la oposición de muchos especialistas técnicos en sistemas en no avanzar con el voto electrónico y mantener lo que sería un avance como es la boleta única, similar a lo que se hace en la provincia de Santa Fe, tal vez con algunos retoques.